Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Siempre es un gusto poderles saludar, poderles visitar, y también el saber que la iglesia sigue avanzando, desarrollándose, alcanzando a otras personas para Cristo, porque esa es la razón por la cual estamos acá todavía, que hay una tarea que cumplir, hay todavía personas que deben ser alcanzadas. A veces pensamos de que ya los que iban a ser alcanzados ya estuvo, que la gente ya conoce del Señor, y que los que no quieren nada, pues no quieren nada, y los que sí querían, pues ya están en la iglesia. Entonces uno siente que ya el trabajo se terminó, pero realmente no. Realmente hay siempre personas que no saben del evangelio, no han escuchado, o que no han escuchado como debería ser, y esas son nuestro blanco, esas personas a las que debemos apuntar para que puedan venir al conocimiento del evangelio. Así que me da gusto estar con ustedes, hermanos, un año más, y como ya dijo el hermano Jorge, vamos a estar el fin de semana allá en Los Ángeles, en el Convention Center, para la actividad de parejas, y el día de ahora pues estamos acá para compartir juntos. Vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos dé su bendición. Padre, gracias por este privilegio de estar acá reunidos y poder abrir tu palabra para reflexionar en ella. Tú, Señor, siempre tienes para nosotros nuevas enseñanzas que darnos, y queremos pedirte que tu Espíritu Santo venga para que nos ilumine, nos enseñe y nos guíe de acuerdo a la promesa que tú diste. Ayúdanos para que todos podamos recibir esta enseñanza, atesorarla, y que siempre la podamos guardar en nuestros corazones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra del Señor en la primera carta a los tesalonicenses. Busquemos el capítulo número 4. Ahí vamos a leer el pasaje en el cual vamos a partir para la enseñanza que vamos a tener este día. El hermano Jorge me comenta que están, o más bien hoy corresponde desarrollar el tema de el arrebatamiento de la iglesia. Así que vamos a desarrollar ese tema, y como digo, vamos a leer en primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo número 15 en adelante, que nos dice: y de acuerdo a la enseñanza del Señor os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Amén. Hasta ahí dejamos, hermanos, la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, quiero comenzar diciendo que en tiempos pasados Dios siempre ha intervenido de manera sobrenatural y de manera sobresaliente en la historia de los seres humanos. Cuando hablo que Él interviene de una manera sobrenatural, no me estoy refiriendo
al hecho de que, por ejemplo, el Señor sana a un enfermo, bautiza a una persona con el Espíritu Santo, o le otorga dones a su iglesia. Todo eso es sobrenatural, pero cuando hablo de intervenciones, diría yo, más fuertes, más cósmicas, más universales, estas no son por su misma naturaleza eventos que ocurran con demasiada frecuencia. Le voy a mencionar algunos para que así usted se ubique de qué estoy tratando de hablar. Podemos comenzar con el tema de la creación. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, el libro de Génesis nos da el relato de cómo al principio Dios dijo que sea la luz, y así progresivamente Él fue haciendo su obra de creación. Ese fue un acto sobrenatural, pero como le digo, es de naturaleza universal, porque la misma tierra, la misma humanidad estaba siendo creada en ese momento. Pero si avanzamos en el tiempo, vamos a encontrar siempre en el libro de Génesis, por ejemplo, la intervención de Dios cuando el diluvio viene sobre la tierra. No se puede, hermanos, fijar en el tiempo qué tanto hace del diluvio, pero podemos hablar de que han sido ya docenas de miles de años desde que el diluvio sucedió. Y nuevamente, como le digo, se trata de un evento sobrenatural, notorio, donde también tiene características universales, porque aunque hay opiniones que piensan que el diluvio fue local, si uno cree a la palabra de Dios y al sentido que el relato de Génesis nos da sobre el diluvio, es evidente que se trató de un diluvio universal, porque habla de que únicamente sobrevivieron Noé, sus hijos, sus nueras, y eso es algo que se dice no solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo Testamento. Entonces ese, por ejemplo, fue otro hecho sobrenatural. Luego, avanzando en el tiempo, podríamos hablar de la salida de Egipto, del Éxodo. Ahí estamos hablando, redondeando, hermanos, hace unos 4,000 años, cuando Dios produce todas las señales, los milagros para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Esto está narrado en el libro de Éxodo. Entonces ahí, hermanos, uno se maravilla, ¿no?, cuando lee de el agua convirtiéndose en sangre, el polvo convirtiéndose en piojos, como traducen algunas versiones, otros traducen tábanos. Pero sea lo uno y lo otro, pues se trata de algo sobrenatural, hasta que culmina con la salida del pueblo después de la plaga, que es la última de las señales que Dios envía. Y luego el paso por el Mar Rojo, que también es un evento sobrenatural. Y si seguimos avanzando en el tiempo, entonces avanzamos otros 2,000 años más, y llegamos hasta la venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el cual viene y Él también comienza a hacer hechos sobrenaturales, como por ejemplo dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos, resucitar muertos, como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda de Naín, como la resurrección de Lázaro. Y todo esto viene a coronarse con la resurrección del mismo Hijo de Dios. Y luego ya la cereza sobre el pastel es la ascensión del Señor a los cielos, lo cual los discípulos lo ven y dice que ellos se quedaron viendo hasta que una nube le cubrió. Todos estos hechos que he mencionado, como le digo, son impactantes, son sobrenaturales y evidencian algo, que es la intervención de Dios en la historia de los seres humanos.
Es una intervención en la civilización humana. Y uno se puede preguntar, y a lo mejor es una pregunta que usted se ha hecho varias veces, y es de que ¿por qué si Dios en el pasado ha actuado así de maneras tan contundentes, tan marcadas y tan universales, entonces ¿por qué ya Dios no lo hace ahora? Pero si tenemos en cuenta, hermanos, los tiempos, por ejemplo, hablamos que del Éxodo hace 4000 años y hubo que esperar 2000 años para que viniera Jesús, que fue el último de los hechos gloriosos que han ocurrido. Pero hoy estamos otra vez a 2000 años después de Jesús. Entonces diríamos que no es que ahora Dios esté tardando, sino que Dios ha intervenido en la civilización humana, pero por tramos de tiempo que están separados por miles de años entre ellos. Más o menos como unos 2000 o más años. El problema, como le dije, es que en el caso del diluvio no hay manera de poderlo datar exactamente cuándo ocurrió, pero tuvo que ser hace miles de años. Entonces diríamos, estamos ya, hermanos, en un momento cuando sería lo normal, diríamos, no debería extrañarnos que el Señor no haya actuado así de manera contundente en el pasado, porque la venida del Señor, viéndolo históricamente, fue hace relativamente poco. Pero ahora estamos ya a una distancia de la venida de Jesús como la que hubo entre Jesús y, por ejemplo, la salida del Éxodo. Entonces, desde esa perspectiva, significa que estamos ya en un tiempo cuando no debería extrañarnos de que haya una nueva intervención de Dios en la civilización humana. Y esa intervención que viene es precisamente el arrebatamiento de la iglesia, el cual será de naturaleza sobrenatural, será universal, en el sentido de que ocurrirá alrededor del planeta donde haya pueblo de Dios. Y además de eso es una nueva intervención en la civilización humana, porque el arrebatamiento es, hermanos, como el punto de partida de lo que va a ser el desarrollo de los hechos que se van a dar en el futuro. O sea, los acontecimientos del futuro más importantes, como la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, el reino milenial, los juicios finales, o sea, todo esto arranca, el punto de partida es el arrebatamiento de la iglesia, que es del que vamos a hablar ahora. Y también, hermanos, el arrebatamiento de la iglesia le da sentido a lo que Dios está haciendo, porque si usted se pone a pensar, bueno, ¿y qué es lo que Dios quiere hacer con la humanidad? Dios estará a través de su iglesia dando a conocer el evangelio como lo ha hecho ya por 2000 años. ¿Y para qué se da a conocer el evangelio? Pues se da a conocer para que las personas crean el evangelio, para que, habiendo creído, comience, como la escritura lo dice, una transformación en las personas que lo que tiene como meta es reflejar la imagen de Cristo y la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Pero la pregunta sería, ¿y esto hasta cuándo va a seguir? Porque ya van, hermanos, 2000 generaciones o 2000 años más bien de generaciones de cristianos que han ido partiendo, han ido durmiendo con el Señor. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta dónde esto va a terminar? Entonces, el mismo hecho de ponerse a pensar esto y hacernos las preguntas que estoy haciendo, nos mueve a pensar de que, bueno, esto tiene que tener un final. O sea, no puede ser que las cosas sigan así como han sido los últimos 2000 años y que van a continuar por 50,000 años más. O sea, no es posible, tiene que haber una dirección, hay una meta, hay un punto a donde Dios quiere llevar a su iglesia.
Y ahí es donde el arrebatamiento de la iglesia cobra sentido, porque debe haber un final. Debe haber un final a esto que Dios está haciendo, que Dios está construyendo, para luego dar paso a las nuevas realidades que también Él ha prometido. Desde Isaías, ahí ya el profeta menciona el deseo del Señor de crear un nuevo cielo, una nueva tierra. Se habla de una restauración del pueblo de Dios. Se habla de que la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Entre todos estos elementos, ¿a dónde caben o cómo se van a producir? Entonces tiene que haber algo disruptivo, algo que rompa el orden de las cosas, y ahí es donde cobra sentido el tema del arrebatamiento de la iglesia. Estos versículos, hermanos, que hemos leído, es el pasaje clásico, diríamos, donde Pablo está hablando de eso, del regreso del Señor, del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si usted tiene su Biblia abierta, ahí podemos leer algunos elementos. Comienza en el versículo 15, donde dice: de acuerdo a la enseñanza del Señor, os decimos esto, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Entonces note, en la enseñanza de Pablo, como en la de los demás apóstoles, había un tema recurrente, y es el tema de la venida del Señor. En esta primera carta a los tesalonicenses, el tema de la venida del Señor se menciona en todos los capítulos. En los 5 capítulos Pablo lo menciona, porque era un tema importante, pero note, está hablando de la venida del Señor. Entonces significa que aquel Jesús que vino y que fue crucificado, sepultado, pero luego resucitó y ascendió al Padre. Pablo está diciendo aquí de que Él va a volver. Bueno, el mismo Señor Jesús dijo que Él volvería. Cuando los discípulos, allá en Hechos capítulo 1, estaban contemplando la ascensión del Señor, aparecieron 2 varones, es decir, 2 ángeles, que les dijeron: varones galileos, ¿y qué es lo que están viendo hacia el cielo? Y les dice: este Jesús que ustedes han visto ascender, así volverá como lo han visto ir. Entonces, ahí los ángeles estaban reafirmando la verdad de una venida del Señor. Y es de lo que Pablo está hablando acá con toda naturalidad. Y él dice: nosotros que vivimos, es decir, los que estemos con vida para la venida del Señor. Note que Pablo está usando la primera persona, dice nosotros que vivimos. Entonces Pablo esperaba que la venida del Señor fuera tan pronto que él creía que iba a estar vivo. Y por eso dice: nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Versículo 16: porque el Señor mismo descenderá del cielo. Eso es lo que los ángeles le dijeron, que así como lo han visto ir, así volverá. Entonces el Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, es un regreso de Jesús en gloria, en autoridad, porque dice que trae voz de mando. Algunas personas dicen: no, si Jesús volviera, lo volverían a crucificar. Pero no es así, porque el Señor no va a venir en humildad como fue en su primera venida, sino que aquí está diciendo que Él viene con autoridad, con voz de mando, con voz de arcángel, como trompeta de Dios. Entonces, Él viene glorioso, viene con autoridad,
Y dice la parte final del versículo 16: los muertos en Cristo resucitarán primero. Como Él viene por su pueblo. Y para el Señor, hermanos, la muerte no hace diferencia entre sus hijos. Para Él, que un creyente viva o que un creyente duerma, no hay diferencia. Eso es lo que Pablo está tratando de enseñar allí a los tesalonicenses. Porque si usted conoce el pasaje, recordará que había llegado tristeza a los tesalonicenses, porque había ya hermanos que habían creído al evangelio y que estaban muriendo. Entonces ellos decían: qué lástima que se murió mi tío, por ejemplo. Lástima, porque ya que el Señor va a venir, muere, ya no lo va a ver venir. Entonces Pablo les está diciendo: no, es que la venida del Señor no es solo para los vivos. Porque como el Señor lo dijo: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Para el Señor están vivos. Por eso le digo, no hay diferencia para el Señor. Él sabe que hay hijos suyos, hijas que han partido. Bueno, creo que todos, hermanos, conocemos hermanos, hermanas que han dormido con el Señor. Hemos ido a sus funerales, etcétera. Pero cuando el Señor venga, entonces los muertos en Cristo, dice Pablo, resucitarán primero. Ningún creyente se va a quedar en la tumba, sino que el Señor levantará a su pueblo. Él nos ha dado la promesa de la resurrección. Volveremos, hermanos, a la vida. Nuestros cuerpos van a resucitar, porque es el cuerpo el que resucita, el alma no. Es el cuerpo. Entonces, los muertos en Cristo resucitarán. Versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, que estemos con vida para la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiero hacerle notar ahí la palabra arrebatados. O sea, ahí es donde se origina, hermanos, el nombre de esta doctrina, de esta enseñanza, que es el arrebatamiento de la iglesia. Porque esa es la palabra que Pablo usa ahí. Seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, los que hayan resucitado, para recibir al Señor en las nubes. Es decir, que en el arrebatamiento el Señor lo que hace es eso: arrebatar a su pueblo, levantar a su iglesia. Jesús viene para recoger a su iglesia. Él le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan capítulo 14: voy, le dice, a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si yo voy y se las preparo, vendré y los recogeré, para que donde yo estoy, ustedes también puedan estar. Entonces, Él dio la promesa, nos dio la promesa como pueblo suyo, que Él vendrá, porque fue a preparar morada para nosotros. Entonces, Él vendrá, y como dijo, y fue parte de la oración que el Señor también hizo allá en el capítulo 17 de Juan, cuando le dijo: Padre, yo quiero que los que me diste, es decir, su pueblo, los que hemos creído, los que me diste, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Entonces, lo que quiere es reunirnos con Él, y esto va a ocurrir ahí. Por eso dice: seremos arrebatados para recibir al Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento tiene como propósito levantar a su iglesia, porque la iglesia, hermanos, tuvo un principio y también tendrá un final. La iglesia nació
el día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo vino, ahí es el momento cuando la iglesia nace, porque es el Espíritu el que nos bautiza en un cuerpo, y ese es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Entonces ahí comenzó la iglesia. ¿Y cuándo va a terminar la iglesia? La iglesia termina aquí, con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces el Señor ha estado desde hace 2000 años, el día de Pentecostés, ha estado formando a su pueblo, como Pablo lo dijo, tomando de gentiles, tomando de judíos y haciendo de ellos un nuevo hombre, que es la iglesia. Pero este número todavía no se ha completado. El Señor sabe el número exacto de quiénes son las personas que forman su iglesia. Él sabe el número exacto y sabe cuántos van y cuántos faltan. Por supuesto, la mayoría ya estamos, porque ya pasaron 2000 años. ¿Cuántos faltan? No lo sabemos. Lo importante es que el Señor lo sabe, y lo importante es que no se le quedará ninguno. Todos serán llevados. Esto es lo que Pablo en su carta a los Romanos llama el número de los gentiles. Entonces él dice que cuando se complete el número de los gentiles, entonces ahí la iglesia ya está lista. Y cuando la iglesia ya está lista, entonces ese es su final, que el Señor la arrebata, y como dice Pablo, encontraremos al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. La oración que Él le hizo al Padre: quiero que donde yo estoy, ellos estén. Ya no nos vamos a separar. Ahora, aquí usted puede preguntarse, ¿verdad? Y eso es posible. Eso es posible, lo que Pablo dice ahí, que los muertos en Cristo resuciten. Y que los que estamos vivos vamos a ser arrebatados, es decir, vamos a volar, vamos a encontrarnos con el Señor en las nubes, dice. Y vamos a estar para siempre con Él. Y eso es posible. No es mucha fantasía. Es que de seguro así pensaron las personas antes del diluvio. Porque recuerde que antes del diluvio nunca había llovido. Entonces la idea de que iba a caer agua del cielo, algo que nunca había ocurrido, le parecía ridículo. ¿Cómo va a ser eso que va a caer agua del cielo? Que hay un río en el cielo. La gente no veía nada en el cielo, pero sucedió. O si le hubieran dicho a Israel: mira, ustedes van a salir de Egipto y van a salir atravesando el Mar Rojo, y lo van a pasar caminando, y cuando hayan pasado del otro lado, el mar se va a cerrar sobre los ejércitos del faraón. ¿Quién iba a creer eso? Pero sucedió. Y cuando antes de la venida del Señor, si les hubieran dicho: mire, es que el Cristo vendrá, el Mesías vendrá, y cuando Él venga, derrotará a Satanás, resucitará muertos, Él va a resucitar Él mismo, lo van a matar y Él va a resucitar y va a ascender a los cielos. A cualquiera que le hubieran dicho eso, hubiera dicho: y eso no es mucha fantasía, ¿no será que ya la religión les está afectando la cabeza? Pero sucedió. O sea, todo eso es historia. Hoy que estamos a las puertas de la nueva gran intervención de Dios en la historia de la civilización humana, habrá personas que dirán: y esto no es mucha fantasía. Cuando ocurra, quiera Dios que tú estés adentro del pueblo de Dios y que no vayas a estar afuera, porque ahí va a ser lo difícil, ¿no? Vamos a retroceder un poco, hermanos. Vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 15, para leer otro pasaje donde Pablo también está hablando del mismo tema de la resurrección y del arrebatamiento de la iglesia. En Primera de Corintios 15,
Vea lo que dice el versículo 51, ya casi al final del capítulo. Dice: prestad atención, os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y que esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces ahí tiene, Pablo está diciendo, les digo un misterio. Es decir, que era una verdad que hasta ese momento no se sabía, pero que él la está dando a conocer. Y lo que está dando a conocer son detalles sobre el día del arrebatamiento. Entonces dice, en primer lugar, no todos moriremos. O sea, como ya lo vimos allá en Primera de Tesalonicenses, que Pablo habló de los que estemos con vida. Si el Señor nos diera la bendición a los que estamos acá de que estemos con vida cuando Él regrese, eso significa que nosotros no moriremos. No tendremos que ir a una tumba, porque lo que va a ocurrir es lo que Pablo está diciendo acá. No todos moriremos, versículo 51, pero todos seremos transformados. Entonces lo que sí ocurrirá es de que vivos o muertos, todos seremos transformados. Pero transformados ¿de qué manera? Bueno, este mismo capítulo 15, todo el capítulo habla de eso, del tema de la resurrección. Y Pablo ahí explica de que lo que se siembra en debilidad, refiriéndose al cuerpo que tenemos hoy, resucitará en poder. Lo que se siembra en vergüenza, resucitará en gloria. Entonces hoy nosotros tenemos cuerpos físicos que se va deteriorando con el tiempo. Nos vamos enfermando en la medida que el tiempo pasa, hermanos, igual que con un vehículo, con una refrigeradora que ya tiene años. Comienza a fallar el motor, que ya no enciende la luz, que falla esto, que falla lo otro. Así es nuestro cuerpo. De repente como que usted dice, bueno, yo siento que antes podía correr y ahora me canso rápido. O ahora yo tengo problemas, ya me dijeron que no puedo comer de esto, no puedo comer de lo otro. Total de que le van quitando, hermano, lo que puede comer. De repente ya dice, bueno, solo licuado voy a poder tomar. Entonces, el cuerpo va deteriorándose, va envejeciéndose. Pero este cuerpo es el que será glorificado, será transformado. Es de lo que Pablo está hablando ahí. Todos seremos transformados. Los que ya durmieron, hermanos, eso no solo les falló el cuerpo, ya se paró del todo. Ya murieron. Pero cuando resuciten, serán glorificados. Entonces, al resucitar o ser glorificados, ser transformados, también vamos a tener un cuerpo físico. O sea, porque no hay cuerpos inmateriales. Si es inmaterial, no es cuerpo. Pero Pablo está hablando de un cuerpo físico, pero glorificado. ¿Cómo va a ser este cuerpo? Será semejante al cuerpo que Jesús tenía cuando Él resucitó de entre los muertos. Porque en este mismo capítulo, es un capítulo largo, pero en este capítulo Pablo explica que Jesús dice es las primicias. Las primicias eran los primeros frutos de una cosecha. Pero la primicia era como la muestra de cómo iba a ser el resto de la cosecha. Entonces Pablo dice, Cristo es la primicia. Y luego, ya que Cristo resucitó, luego venimos nosotros, dice, los que son de Cristo en su venida. Otra vez hablando del día del arrebatamiento. Entonces, así como Cristo resucitó con un cuerpo glorificado, nosotros también vamos a resucitar con un cuerpo, los que hayamos dormido y los que estemos
con vida, como dice Pablo, seremos transformados con un cuerpo semejante al de Jesús. ¿Cómo era el cuerpo resucitado o glorificado de Jesús? Era un cuerpo, hermanos, que por ejemplo podía atravesar la materia, porque dice Juan capítulo 21 que los discípulos estaban encerrados con las puertas bien cerradas, dice, por temor a los judíos. Pero de repente el Señor entró como que sin nada y se apareció en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Entonces vemos que el cuerpo de gloria, el cuerpo glorificado, no lo puede detener la materia, no lo puede detener una pared, no lo puede detener un techo. El cuerpo de gloria, como el de Jesús, puede ascender en los cielos, puede transportarse de un lado a otro. Pero también hay una buena noticia, hermanos, y es de que el cuerpo glorificado también come. Porque en el capítulo 22 de Juan, ahí usted puede ver cómo una madrugada los discípulos andaban pescando y ven que allá en la playa hay alguien que les dice: ¡hey! ¿Han pescado algo? Y le dijeron: no. Pensaron que era alguien que quería comprar pescado. No, no hemos agarrado nada. Y les digo: bueno, tiren la red a un lado y la arrojan. Y cuando la arrojan, hermanos, se hundía la barca de la cantidad de peces. Ahí es cuando el discípulo amado reconoce y dice: es el Señor. Y entonces Pedro, que era el más impulsivo, se pone la ropa, se tira a nadar y sale nadando. Él no pudo aguantar a salir con la barca, salió nadando. Y cuando llega a la orilla, en efecto era el Señor. Y cuando ya llegan los demás con la barca, dice que encontraron que el Señor había encendido fuego y tenía unos pescados que los estaba asando. Y cuando ya llegaron, les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Y lo llevaron y ahí el Señor cocinó, les hizo el desayuno. Pescado asado. Entonces, cuando ya estaba preparado, entonces dice que comenzaron a comer. Y entonces el Señor comió con ellos. Por eso es que el Señor les dice: miren, un fantasma no tiene cuerpo como tengo yo. Un fantasma tampoco come, pero Jesús comió. Así que en las bodas del Cordero, hermano, la comida no es espiritual, si le han dicho eso. Será comida. Porque vamos a tener un cuerpo físico, un cuerpo real, pero glorificado. De eso es de lo que Pablo está hablando acá. Y continúa diciendo, versículo 52: en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí tenemos otra característica del arrebatamiento de la iglesia. Y dice Pablo que esa transformación ocurrirá en un instante. Y pone un ejemplo: en un abrir y cerrar de ojos. Todo el tiempo, hermanos, nosotros estamos parpadeando. De eso está hablando Pablo, de un parpadeo. En este mismo momento que me está viendo, está parpadeando usted. Y no se da cuenta, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el parpadeo ocurre tan rápido que no nos quita la vista. O sea, nosotros pensamos que no estamos parpadeando. Porque no, si yo estoy viendo. Claro, pero el parpadeo fue tan rápido que no lo logra captar el ojo. No nos interrumpe la vista. No es de que por parpadear usted se perdió de algo y ¿qué se hizo mi hijo? ¿Y para dónde agarraron? No vi cuando cambió la luz del semáforo por un parpadeo. No nos impide nada, porque el parpadeo es instantáneo. O sea, cuando Pablo dice en un instante, si él hubiera vivido en el siglo XX o en el XXI, él hubiera dicho en un nanosegundo, hubiera dicho. Pero como ni sabían de minutos, que iban a saber de segundo y mucho menos de nanosegundo. Así será el arrebatamiento de la iglesia. Entonces no es, hermano, como la gente piensa, de que cuando venga el Señor y que suene la trompeta, entonces que la gente va a ver a los creyentes y los creyentes van a ir como en una grúa. Ya se van, miren, ya se van. No, hermano. Cuando termine el parpadeo, no va a haber nada ya. Por eso es que más adelante vamos a ver que también Pablo escribió
que la venida del Señor será como un ladrón en la noche, que la gente no lo va a advertir. Claro, la gente va a saber que, por ejemplo, un local como este y que se hicieron, ya no vinieron, ya nadie vino. Quizás tuvieron un retiro, van a decir. Pero ya cuando pase una semana, 2 semanas, un mes, 3 años, y alguien rompa la puerta y se meta a ver qué roba, y esto comienza a deteriorarse, bueno, ¿y entonces qué se hicieron? Pero el problema es de que no solo será aquí. Habemos millones de creyentes alrededor del mundo. Entonces, como es instantáneo, en un parpadeo, así como no vemos el parpadeo, la gente no verá. Sabrán que muchos desaparecieron. Y eso obviamente, ahí es donde le digo, ¿verdad? Que esas intervenciones universales, portentosas de Dios, como la creación, el diluvio, el éxodo, la venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, toda la gente se va a dar cuenta. Pero ¿cómo lo van a explicar? No sé, ¿verdad? Quizás, no sé si van a hablar de que vinieron los platillos voladores que nos llevaron, a saber. Ya va a ser problema de los que queden. Entonces, vuelvo al 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene la trompeta final, que también la mencionó Pablo en Tesalonicenses, cuando dijo con voz de trompeta. De aquí está diciendo que habrá una trompeta final. Las trompetas en el Antiguo Testamento, usted sabrá que el Señor le dijo a Moisés que tenían que ser unas trompetas de plata, porque ese era el medio por el cual se comunicaba todo el pueblo, porque eran cientos de miles por el desierto. Entonces sonaba la trompeta y ante determinado sonido de trompeta, eso significaba hay que marchar. Otro sonido era hay que detenerse. Otro sonido era que había que preparar el campamento. Otro sonido había hasta de alarma cuando alguien los atacaba. De todas las comunicaciones eran a través de trompetas. Y a eso se refiere Pablo cuando dice a la final trompeta. ¿Pero por qué la llama final? Porque esta es ya la última voz de mando del Señor. Ya es la última orden. ¿Y cuál es la orden? Suban acá. Como en Apocalipsis capítulo 4. Que Juan oye el cielo abierto y la voz que le dice, sube acá. E inmediatamente dice, yo vi que estaba arriba. Eso está expresando el arrebatamiento de la iglesia. Y allá arriba ve que hay uno sentado en el trono, que hay 7 candelabros alrededor que representan al Espíritu Santo, y ve un cordero como sacrificado, pero en pie. Y oye millones de voces que cantan al que era, al que es y al que ha de venir. Al cordero que fue inmolado, a él sea gloria, honor, poder, las riquezas por siempre. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Y luego, después de la trompeta final, dice, porque se tocará la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles, como lo dijo también en Tesalonicenses, y nosotros seremos transformados en la gloria del Señor. Avancemos ahora de nuevo y vamos, pero a segunda de Tesalonicenses. Estábamos en primera, hoy vamos a segunda de Tesalonicenses. Para ver un detalle más, hermanos, ya para ir terminando. Capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Veamos el versículo 7. Que dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Este, hermanos, es un pasaje que ha causado mucha discusión teológica de que
Porque ahí está hablando de que el misterio de la iniquidad, que es el engaño de Satanás, dice que no se va a manifestar mientras esté el que lo detiene. Pero cuando el que lo detiene sea quitado, entonces ya el engaño de Satanás se va a desatar. Entonces el punto de discusión es quién es el que lo detiene. Porque solo eso dice Pablo, ¿verdad? Que el que lo detiene. Entonces eso ha creado muchas discusiones que no vamos a entrar en eso, hermanos, porque es un tema bien extenso. Pero sí le puedo decir de que después de tanta y tanta discusión, la interpretación que hace más sentido al pasaje es de que ese que lo detiene es el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que falta que sea quitado de en medio el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo será quitado? Y que no enseñamos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, si el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu es omnipotente, es omnipresente, está en todo lugar. Entonces, si está en todo lugar, ¿cómo es que va a ser quitado? Es que no está hablando de la omnipresencia del Espíritu, sino que está hablando más bien de el papel o el ministerio que el Espíritu Santo viene a hacer. Así como se dice que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino, descendió, decimos. Pero fíjese de lo que estamos hablando, de que el Espíritu Santo vino. Entonces significa que antes de Pentecostés no había Espíritu Santo sobre la tierra. No, sí lo había. ¿Por qué razón? Porque el mismo Señor Jesús, cuando va al desierto para ser tentado y viene para iniciar su ministerio, dice que el Espíritu estaba con poder sobre él. Y eso fue antes de Pentecostés. Estaba el Espíritu. Pero en el Antiguo Testamento también. En el libro de Jueces muchas veces se dice que el Espíritu Santo vino sobre el juez que haya sido, sobre Otoniel, sobre Ahod, sobre Sansón, sobre Gedeón, o sea, sobre tantos jueces que hubo, juezas también. Y dice que el Espíritu venía sobre ellos. Había manifestación del Espíritu. Pero lo que ocurre es de que lo que el Espíritu hacía en ese momento no es lo que hace hoy en la época de la iglesia. En primer lugar, el Espíritu venía, tomaba a una persona, digamos Gedeón, por ejemplo, o Jefté, lo usaba, liberaba al pueblo y el Espíritu se retiraba de nuevo de él. En cambio, después de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, él vino para morar en nosotros. El Espíritu no viene, hermanos, a visitarnos a nosotros. El día que creímos en Jesús, ese día el Espíritu Santo vino y con todo y maletas y dijo, aquí me quedo. Y está morando en nosotros. Y estará por toda la eternidad. Entonces el Espíritu Santo hoy mora en nosotros, pero también está entre nosotros, porque somos iglesia del Señor, y está sobre nosotros en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto no eran manifestaciones del Espíritu antes de Pentecostés. Usted no va a hallar nunca en el Antiguo Testamento que alguien haya hablado en lenguas, por ejemplo. Eso es exclusivo de la iglesia. Entonces, en ese sentido que el Espíritu Santo vino en Pentecostés, en ese sentido el Espíritu Santo se va a ir con nosotros en el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque Él vino, lo que dije, vino a morar en nosotros. La iglesia es el templo del Espíritu, dice Pablo. Entonces, si la casa del Espíritu, que es la iglesia, se va, el Espíritu va allí. Se va con su casa, con su templo. Entonces, después del arrebatamiento, ¿ya no habrá espíritu en la tierra? Sí habrá, pero sus manifestaciones van a ser iguales que en el Antiguo Testamento, no como ahora, porque esto de que el Espíritu mora en nosotros, que es nuestro consolador, que nos guía, que nos enseña, que nos consuela, este es un privilegio exclusivo
de nosotros como iglesia del Señor. Nosotros, hermanos, somos la predilecta del Señor. Es lo que dice el libro de Cantar, el Cantar de los Cantares. Dice que muchas son las concubinas, dice, y las doncellas sin número, pero una es la amada mía. Esa es la iglesia. Israel es pueblo del Señor, pero nosotros somos la novia del Señor y seremos la esposa del Señor. Es un privilegio único. Entonces, esto de que el Espíritu mora en nosotros, que usted lo tenga ahí y lo tiene toda la vida. Por eso es de que vamos a resucitar, porque el Espíritu mora en nuestro cuerpo. Entonces, cuando morimos y el cuerpo físico va a la tierra, la Biblia lo que dice es que el Espíritu que resucitó con poder a Jesús es el Espíritu que nos va a resucitar a nosotros también, porque es su morada. Entonces, por eso es que vamos a resucitar. Y luego, cuando el Espíritu se ha quitado, como lo está diciendo aquí la Escritura, entonces se va a desatar todos los hechos de eventos futuros. Leámoslo aquí, hermanos. Retomo el versículo 7 y sigo leyendo. Dice: ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces, cuando haya sido quitado, se manifestará aquel malvado. ¿Cuál malvado? El que la Biblia llama la bestia y que nosotros lo conocemos popularmente como el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, irá acompañada de gran poder, señales, falsos milagros, y se valdrá de toda clase de mentiras perversas para engañar a los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces ahí estamos viendo que viene la gran tribulación, y ese es el tema que se estará estudiando la próxima semana. Entonces, ¿por qué la gente va a creer a la mentira? Y como dice ahí, falsos milagros. ¿Por qué la gente va a creer a la mentira? Todos nosotros decimos que no nos gusta la mentira. Todos decimos: no, a mí no me gusta que me mientan. Pero el hombre cree fácilmente a la mentira. O sea, se le engaña fácilmente. ¿Por qué razón? Dice ahí la Escritura: porque no recibieron el amor a la verdad. Entonces, si uno no cree a la verdad, uno creerá la mentira. Entonces, lo que sella nuestro corazón para no ser engañados es creer a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad. Entonces, por eso tenemos que creer en Jesús para no ser engañados y de esa manera estar listos para el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Quiero decirle que se acerca a este planeta una nueva intervención de Dios, como la hubo hace 2000 años, como la hubo hace 4000 años. Cosas que parecían increíbles, fantasía, parecía película, pero ocurrió. Entonces también estamos cerca del arrebatamiento de la iglesia. ¿Y a quiénes viene el Señor a arrebatar? A su pueblo que ha creído en Él. Yo quiero invitar entonces, si hay algún amigo o amiga que ha escuchado la palabra y habiéndola escuchado, usted necesita venir a Jesús, necesita creer en Él, para que así no le vaya a abrir su corazón a la mentira. Si hay alguien que necesita hacerlo, por favor, en el lugar donde está, indíquenoslo levantando su mano en señal que usted desea recibir a Jesús
Y con todo gusto vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita recibir al Señor? Levante su mano, por favor. Al ritmo que Dios ha venido interviniendo en la historia humana, ya es tiempo, ya es el tiempo para una nueva intervención. Y sabemos por la Biblia que ese es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Hay alguien que necesita venir a Jesús? Levante su mano. Vamos a orar por usted. Es su momento. También si hay algún hermano que se ha alejado del Señor, mas hoy necesita reconciliarse, de igual manera levante su mano y vamos a orar por usted. Venga, es su oportunidad, porque la venida del Señor será en un abrir y cerrar de ojos, sin previo aviso, sorpresivamente. ¿Hay alguien que necesita reconciliarse con el Señor? Bien, vamos a orar, hermanos, y en esta oración démosle gracias al Señor por la morada del Espíritu que Él nos ha dado. Y como Pablo dice, consuélense los unos a los otros con estas palabras. Padre, gracias porque tú nos has dado esta buena nueva. Sabemos que tú volverás, Señor, y tal como se nos prometió, así como te vimos ir, así hemos de ver tu venida. Tu pueblo está preparado. Ayúdanos, Señor, en tanto que llega ese día de gloria, que continuemos amándote, sirviéndote, que continuemos, Señor, siendo reflejo de tu santidad, de tu amor, de tu compasión, de tu misericordia, para que así, Señor, con nuestra vida demos testimonio de tu gloria. Señor, por el recordatorio que nos da, Señor, siempre, de como iglesia estar preparados, Señor, para ese momento. Gracias, gracias, Señor, por tu palabra, oh Dios. Bendito eres, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito es el Señor, hermano. Siempre el Señor hablándonos, haciéndonos siempre ese recordatorio como iglesia que debemos de estar preparados siempre, día con día, esperando el momento. Un momento inevitable, hermanos, que ha de suceder, porque va a suceder. Dicen amén, hermanos. ¿Cuántos están preparados, hermanos? Gloria a Dios, gloria al Señor. Damos gloria al Señor por la vida de nuestro pastor general, nuestro hermano Mario Vega. Que siempre el Señor lo respalde, use su vida y que siempre lo tengamos acá con nosotros. Estamos finalizando ya, hermanos, no sin antes siempre darle los anuncios que corresponde a este culto. Y el día viernes, hermanos, sabemos de que tenemos la célula 7:30, cada anfitrión, cada líder ya listo siempre para llevar el mensaje de las buenas nuevas, siempre invitando a nuevas familias. Gloria al Señor. Y este sábado, hermanos, hay un evento, hermanos, que se ha venido esperando, el evento de conferencia de parejas. Gloria al Señor. Yo no sé si se alegran los matrimonios, las parejas, hermanos, en esta hora. Dicen amén. Gloria al Señor. Con las 4 parejas yo creo que vamos a estar gozosos ahí, con pocos o con muchos. Gloria al Señor. Hermanos, también domingo nuestro servicio siempre es a las 11.
No más que siempre hay un cambio ahí de que va a haber un culto, hermanos, en lo que hay un pueblo que estará en la conferencia de matrimonios. Aquí también va a haber un culto normal a las 11. Así que dejemos ya delegado, hermanos, a quienes vamos a estar diciéndole: no te quedes, lleva la célula o lleva a este grupo, lleva a tu familiar, de manera, hermanos, que el culto siempre se va a estar desarrollando con el mismo programa. Gloria al Señor. También, hermanos, hay un anuncio siempre para los hermanos que tienen aquel deseo de servirle al Señor en los instrumentos o en el canto, hermanos. El 2 de junio habrá una audición para ellos, para que ellos puedan decir: yo lo puedo hacer, yo puedo cantarle al Señor, yo puedo servirle al Señor en esta área. Así que usted va a estar pudiéndose registrar, hermanos, a través del QR code que está en la pantalla en este momento. Gloria al Señor. También, hermanos, le invitamos siempre, hermanos, después del servicio a estar sintonizando Aire Radio, que esto continúa, esto no ha terminado aquí. Seguimos nosotros, hermanos, oyendo la palabra del Señor. Y también puede estar, hermanos, buscando si usted ha extraviado algún objeto o se le olvidó algo en el asiento, que fue al baño o algo, hermanos, no sé, que haya olvidado algo en su asiento. Puede llegar a Centro de Información, ahí se le podrá dar información si en caso algún hermano o hermana lo haya llevado al lugar, y ahí se le estará entregando. Nos ponemos de pie, hermanos, vamos a estar orando en esta oportunidad ya para quedar despedidos. Y quedar conscientes, hermanos, que ya estuvimos delante del Señor. Podemos ir a descansar siempre meditando en la palabra del Señor. Oramos y le decimos: buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que estuvo, oh Dios, hablándonos, llenándonos, Señor, bendiciendo nuestra vida a través de su palabra, oh Dios, que, Señor, sabemos que lo necesitamos en todo momento, en todo tiempo. Necesitamos de tu palabra, Señor, para continuar, oh Dios, hacia adelante. Gracias por este día, gracias, Señor. Ahora nos ponemos en el hueco de tu mano, Señor. Limpia el aire y el camino, Señor, donde tu pueblo estará pasando. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén.